¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Momento de comenzar una emisión más de Impacto Económico y por supuesto con todo el gusto de poder hacerlo. Mi nombre es Daniel Rosas y en nombre de este gran equipo les damos la bienvenida. Vamos a comenzar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy tendremos que el comercio entre China y otros miembros de la SCO alcanza un récord de 512 mil millones de dólares en 2024. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo México alcanza una histórica reducción de la pobreza gracias a las políticas laborales y sociales de la Cuarta Transformación. Y en nuestro recorrido digital tendremos que luego del escándalo de la corrupción en el gobierno de Javier Milei, el riesgo país de Argentina sube. De eso y más hablamos hoy. Momento de iniciar con el detalle de la información. Mire, el comercio entre China y otros miembros de la OCS alcanza un récord de 512 mil millones de dólares en 2024. Así lo dio a conocer el viceministro de Comercio, Lin Yi, en una conferencia de prensa en Beijing, en la que detalló que el comercio de China con otros miembros de la OCS, más estados observadores y socios de diálogo, alcanzó además un máximo histórico de 890 mil millones de dólares, o el 14,4% del comercio exterior total del país. En el mismo año, el número de trenes de carga China-Europa que pasaron por los países y regiones de la OCS alcanzó los 19 mil, un aumento del 10,7% en comparación con 2023, con la adhesión de India, Pakistán, Irán y Belarus. La OCS ahora tiene 10 estados miembros, junto con 2 estados observadores y 14 socios de diálogo. Seguimos con noticias del gigante asiático, ya que una funcionaria de la ONU elogió el papel de China en el avance de los objetivos globales de desarrollo sostenible. Creo que cuando la abrí bien hecha, y lo hemos visto en algunos de los proyectos de infraestructura, tiene muchos inquilinos importantes similares. El enfoque en una economía verde, el enfoque en el empleo, el enfoque en la inclusión. Creo que ayuda a acelerar mucho las agendas de 2030. Apuntando esto, creo que la infraestructura para los ODS es muy importante. No se trata simplemente de la infraestructura integrada en nuestro objetivo de desarrollo sostenible, sino infraestructura para el comercio, infraestructura para los sistemas de salud, infraestructura para que las economías crezcan. La infraestructura verde, inclusiva y sostenible a largo plazo es muy importante para el desarrollo de muchas de las economías en las que China ha invertido. Y en otros temas, el Congreso argentino votó a favor de la ley de financiamiento universitario. Sin embargo, la comunidad educativa se encuentra en alerta por un posible veto o judicialización por parte del presidente Javier Milei. Nuestra compañera Ayen Nessi nos cuenta los detalles. Las universidades públicas argentinas están expectantes sobre el destino de la Ley de Financiamiento Universitario, que aunque obtuvo los votos en el Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei prometió vetar tal como sucedió en 2024. Estas instituciones están funcionando con un presupuesto a discreción del Poder Ejecutivo, ajuste que derivó en la mayor marcha que enfrentó el gobierno libertario. Esta ley propone actualizar las partidas presupuestarias al primer día de este año según la inflación acumulada durante 2023 y 2024. El año pasado los estudiantes protagonizamos una lucha histórica, fuimos la primera movilización más grande frente al gobierno de Milei, le arrancamos un presupuesto de sostenimiento de actividades. Este año nos encontramos con dos situaciones, un desgaste del movimiento estudiantil por un lado ante los constantes ataques del gobierno y ciertos gremios y ciertos también rectores de las universidades que tienden a bajar el conflicto. Por eso los estudiantes estamos muy enojados y estamos construyendo todos los puentes que tengamos a disposición para volver a llevar la discusión a las calles. Es importante que de cara a la nueva discusión de la ley de financiamiento volvamos a poner a la universidad en las calles. Mientras siga sin aplicarse la ley, los salarios de los trabajadores docentes y no docentes no alcanzan a cubrir sus gastos mensuales de vida. Además, la situación actual implica la degradación de la infraestructura y acota y suprime la capacidad de investigación y desarrollo académico. Los magros aumentos que nos están dando desde el gobierno siempre están por debajo de la inflación. Y bueno, lo mismo que el presupuesto universitario en general. Y estamos atrás de la aprobación de la ley de financiamiento universitario, pero
todo indica que se va a vetar. El financiamiento de la universidad pública lo que hace es que las y los estudiantes que venimos a hacer de la Argentina un lugar mejor, un proyecto de nación que tenga ciencia, investigación, que tenga personas al servicio del pueblo y no al servicio de las grandes corporaciones de Europa o Occidente que pueda pagarnos en dólares, hace que básicamente no solo nos quedemos sin la oportunidad de tener un título en nuestras manos y tener un proyecto personal de vida, sino que no podamos aportar a eso. El sistema universitario argentino, público y gratuito, tiene el reconocimiento mundial por su calidad, que se ve amenazada por las decisiones de una gestión que por lo pronto mantiene a la comunidad educativa en estado de alerta frente a los próximos pasos que pueda dar, informó Ayán Messi desde Telesur Argentina. Bueno, momento de hablar de los aranceles estadounidenses que, como usted sabe, están afectando ya ahora también a la agricultura sudafricana y el gobierno busca diversificar el mercado. El aumento de los gravámenes reduce los ingresos de los agricultores sudafricanos y pone en riesgo el empleo en los sectores agrícola y afines. Expertos indican que esta acción podría obligar a muchos pequeños y medianos agricultores locales a abandonar los mercados de exportación, lo que generaría preocupación por la pobreza rural. El gobierno sudafricano está en conversaciones con Estados Unidos para impulsar un arancel más razonable. El sector agrícola sudafricano contribuye con el 3% del PIB del país y también contribuye con el 5,8% del empleo general en Sudáfrica. Entonces, es un sector realmente importante para nuestro país y la imposición del arancel del 30% va a tener un impacto en todas las exportaciones que tenemos, especialmente en términos de cítricos y en términos de vinos. También estamos estudiando una estrategia de diversificación comercial que garantizaría que nuestros productos se dirijan a diferentes áreas. Si conseguimos mercados, entonces podríamos disminuir el impacto de los aranceles del 30% de Estados Unidos. Y le cuento ahora que los aumentos de aranceles en Estados Unidos continúan afectando a los socios comerciales a medida que las industrias experimentan fuertes pérdidas de ingresos. La producción industrial, por ejemplo, de Alemania ha caído a su nivel más bajo desde el 2020. Las cifras publicadas a principios de agosto por la Oficina Federal de Estadística del país muestran que la producción industrial cayó un 1,9% intermensual en junio y un 3,6% interanual. Los datos también mostraron que las exportaciones a Estados Unidos, el mayor mercado único de Alemania, han disminuido durante 3 meses consecutivos, alcanzando su punto más débil desde febrero de 2022. Por su parte, en India, el nuevo arancel del 50% a los productos de ese país provoca una conmoción en las principales industrias exportadoras. Las empresas de procesamiento de cuero y diamantes fueron las primeras en ser afectadas, ya que los compradores estadounidenses comenzaron a cancelar pedidos y las fábricas tuvieron dificultades para permanecer abiertas. Pasamos ahora a Austria, en donde los ciudadanos se enfrentan a fuertes aumentos en los precios de los alimentos y buscan soluciones, lo que profundiza la sensación de una crisis del costo de la vida en Europa sin fin a la vista. Expertos atribuyen los aumentos a las restricciones territoriales de la oferta, lo cual permite a las grandes empresas alimentarias vender productos a precios más altos en países más pequeños como Austria en comparación con Alemania, que negocia condiciones más favorables. Un ejemplo de ello es que un minorista austriaco paga 3,20 euros, es decir, unos 3,7 dólares estadounidenses, por un bote de laca, mientras que un minorista alemán paga solo 2 euros, unos 2,3 dólares estadounidenses, por el mismo producto. Esto supone una diferencia del 60% en el sector de la belleza. En el caso de los alimentos procesados, la diferencia llega al 30%, declaró Rainer Will, director general de la Asociación Austríaca de Minoristas. El ministro de Finanzas austriaco pide intervenciones en los precios de los alimentos. Una medida que podría ser muy útil aquí es abolir las restricciones territoriales de suministro por parte de las industrias alimentarias internacionales, o pueden cobrar a los consumidores europeos en diferentes países precios diferentes. Un minorista austríaco paga 3,20 euros por una lata de laca para el cabello, mientras que un minorista en Alemania paga solo 2 euros por el mismo producto. Es una diferencia del 60% en el sector de la belleza. Para los alimentos procesados, la diferencia es de hasta un 30%.
Con esta información llegamos al momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy. Al regreso, en nuestro espacio análisis, estaremos abordando cómo México alcanza una histórica reducción de la pobreza gracias a las políticas laborales y sociales de la Cuarta Transformación. Ya volvemos. Gracias a las políticas laborales y sociales de la Cuarta Transformación, México alcanza el nivel de pobreza más bajo en los últimos 40 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Más detalles en el siguiente material. México registró un logro histórico. 13.41 millones de personas dejaron la pobreza durante el sexenio 2018-2024. De acuerdo con el reporte de pobreza publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la cifra representa una disminución de la población en situación de pobreza de 41.9% a 29.6%. Ante este anuncio, la presidenta de México celebró la noticia. Yo quiero hablarles primero de una noticia que tuvimos esta semana, que nos debe hacer sentir muy orgullosos a todas y todos los mexicanos. Anunció el Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, que entre 2018 y 2024 salieron 13.4 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. Una hazaña. Hay algunos que no nos quieren, que no están de acuerdo con la Cuarta Transformación, que les es imposible reconocer este resultado. Hay que destacar que para lograr esos resultados, los esfuerzos del Gobierno de México a través de los programas para el bienestar cumplieron un rol fundamental durante los 6 años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora tienen continuidad con la presidenta Claudia Sheinbaum y el segundo piso de la Cuarta Transformación. La pobreza extrema también mostró un descenso importante de 12.3 millones de personas, 11% en 2008 a 7 millones, 5.3% en 2024. Entre 2022 y 2024, la disminución fue más acelerada, con 8.3 millones de personas que superaron la pobreza, lo que representa una reducción del 18%. En Nuevo León, la pobreza extrema bajó un 0.5%. La medición de la pobreza confirma que los programas para el bienestar y otras políticas, como el aumento salarial, han sido un factor determinante para este avance. La jefa del Estado también se refirió a la reducción de la brecha entre los más ricos y los más pobres en la época del 2006 al 2012. La diferencia en ese periodo era pues justamente que los pobres era de 36 veces más que los ricos y ahora se redujo a solo 14 veces, es decir, se distribuyó la riqueza. Esto es lo que se mencionó. No solamente salieron 13.4 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza, sino que la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares mostró también hace unas semanas que la diferenciación social entre la 10ª parte más rica y la 10ª parte más pobre, es decir, el decil de ingreso, así se llama, el decil de mayor ingreso y el decil de menor ingreso, si dividimos a todos los hogares mexicanos en 10 conjuntos, pues vamos a tener divididos por ingreso los de más ingreso y los de menos ingreso. En la época del 2006 al 2012,
La diferencia entre los más ricos y los más pobres era de 38 veces y ahora se redujo a 14 veces. La medición de la pobreza confirma que los programas para el bienestar y otras políticas como el aumento salarial han sido un factor determinante para este avance. Revisemos algunos datos que ratifican estas cifras. Las políticas laborales implementadas han sido un factor determinante en la reducción de la pobreza en el país. Datos oficiales vinculan directamente con el aumento del ingreso laboral que ha crecido en un 19,2% en términos reales durante 2018 y 2024, alcanzando 9.750 pesos mensuales. Asimismo, la encuesta nacional de ocupación y empleo, publicada recientemente, reportó una tasa de desocupación del 2,22%, la más baja registrada desde el año 2005. El dato anterior más cercano fue el de marzo de 2024, con una tasa del 2,28%. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social destaca que desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se modificó la política salarial, rompiendo con el paradigma neoliberal que consideraba que los aumentos salariales generaban inflación y desempleo. En 2018 el salario mínimo era de 88,33 pesos diarios. Para 2025 ascendió a 278,80 pesos en la zona central y 419,88 pesos en la zona libre de la frontera norte. Esta evolución representa un aumento real del 134% respecto a 2018, superando el ritmo de la inflación. En conclusión, la disminución de 13,7 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza multidimensional se debe principalmente a que más de 12 millones tienen un mayor acceso a servicios del bienestar, como la educación, la salud y el acceso a vivienda digna. Es un hecho histórico y de algo que debe ser digno de celebrarse, aunque en un contexto de polarización tan acentuado, nunca falta quienes traten de empañar y poner en duda estos logros. Asimismo, este hito confirma que las políticas laborales justas y la distribución equitativa de la riqueza son las herramientas más efectivas para mejorar las condiciones de vida de la población. De igual forma, este logro demuestra que el modelo neoliberal que priorizó el mercado sobre el bienestar social estaba profundamente equivocado. Momento de hacer una segunda pausa en esta emisión. Al regreso tendremos nuestro recorrido digital. Estaremos hablando de Argentina, ya que sube el riesgo país. Volvemos con los detalles. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de iniciar con nuestro recorrido digital. Hoy arrancamos con el diario Página 12 de Argentina, que titula: La tensión financiera llevó el índice a 829 puntos, fuerte subida en el riesgo país. Dice esta nota que el riesgo país escaló entre el martes a 829 puntos, el nivel más alto desde abril, en un escenario marcado por la volatilidad y la incertidumbre política. Los principales indicadores financieros mostraron leves recuperaciones en algunos sectores, aunque las tensiones siguen dominando la escena después del lunes rojo, que dejó a los mercados golpeados por el escándalo de Coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y la presión electoral. Los bonos en dólares y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York ensayaron un rebote muy acotado. Avanzamos con la agencia de noticias Prensa Latina, que reseña: Costa Rica enfrenta déficit habitacional de unas 145,000 viviendas. El acceso a un lugar adecuado para vivir es una de las mayores deudas sociales del Estado centroamericano. Añade el informe Balance de la situación y tendencias del sector vivienda y asentamientos humanos 2024, avances, obstáculos y desafíos, citado por El Diario. Según el documento del posgrado en arquitectura de la UCR, pese al crecimiento económico de un 4,3% registrado en 2024 y a la generación de más de 112,000 empleos, las oportunidades de acceso a vivienda siguen sin mejorar. Disminuyó la entrega de bonos de vivienda y las condiciones de crédito carecen de avances significativos. Por su parte, Europa Press nos muestra en su titular: el PIB de la OCDE pisó el acelerador en el segundo trimestre tras duplicarse y crecer un 0,4%. Esto supone un retorno a las tasas de crecimiento relativamente estables de entre el 0,4 y el 0,5% observadas en los trimestres previos. Asimismo, se registró un aumento similar en las economías del G7, en donde el crecimiento del PIB pasó del 0,1 al 0,4%, aunque con variaciones sustanciales
comerciales entre los países. Y para cerrar nuestro recorrido digital lo hacemos con el portal de Africa News, que reseña: las importaciones de paneles solares chinos en África aumentan un 60% a medida que el continente recurre a las energías renovables. China, que produce alrededor del 80% de los paneles solares del mundo, sigue siendo el principal proveedor de África. El año pasado, 25 países africanos importaron al menos 100 megavatios de capacidad solar frente a los 15 países del año anterior, es lo que reseña el día de hoy Africa News. Vamos a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El West Texas Intermediate marcó un precio de $63.03, una caída en este caso de 22 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, de referencia en Europa, su precio se ubicó en $67.09, una baja de 13 céntimos del billete verde, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $70.54, un alza de 9 centavos de dólar. Llegamos al final de esta emisión. Gracias como siempre por el favor de su compañía. Recuerde que en telesurtv.net está toda la información, al igual que en nuestras redes sociales. Nos despedimos, nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.